Mesa de análisis en Tele 13 Noche. Saludamos y le damos la bienvenida a la abogada Constanza Schönhaut. ¿Cómo estás, Constanza? Muy bien, ¿y tú? Gracias por estar acá con nosotros, como siempre. Un baluarte de los días miércoles. Magdalena Vergara, Idea País. ¿Qué tal, Gracias por estar acá con nosotros para hablar de lo que algunos calificaron como un mea culpa, autocrítica. Una declaración que tiene una profundidad importante, ayer la del presidente, que ha generado todo tipo de reacciones. Esto de que, claro, con razón nos van a decir que en el gobierno de Sebastián Piñera le sacábamos la cresta, dijo literalmente. Constanza, ¿cómo interpretas tú lo que quiso hacer el presidente y las reacciones que ha tenido? Mire, yo preferiría concentrarme hoy día en lo que yo rescato principalmente de esa declaración, que tiene que ver con entregar un camino de acción para Chile, ¿no? Y que es a través de construcción de marcos de unidad y entender que aquí hay políticas de Estado. Y las políticas de Estado no están escritas en un papel previamente, sino que se van definiendo a propósito de acuerdos políticos. Yo creo que acá lo que se está proponiendo por parte del presidente es: entendamos que la seguridad hoy día es una política de Estado, por tanto nos necesitamos a todos para sentar las bases institucionales, legislativas, operativas, que nos permitan enfrentar un fenómeno que no empezó a ocurrir en este gobierno, que se viene arrastrando ya hace varios años, pero que hoy día a este gobierno le toca hacerlo, lo está haciendo de manera muy inteligente a mi parecer, y tenemos que mirarlo con sentido de urgencia hacia futuro, porque si a este gobierno le va mal con la batería de acciones que está llevando a cabo, no le va a ir mal solo a este gobierno, le va a ir mal a Chile, pero también a los gobiernos que vienen, que lo van a tener más pesado, y ahí es donde hoy día tenemos que poner el foco. Magdalena, ¿cómo lo interpretaste tú? Sí, a mí me parece que, por una parte hay que alegrarse obviamente de que al fin estén tomando acciones y estén haciendo este tipo de mea culpa. Sin embargo, es curioso que efectivamente a quienes más de alguna forma removidos precisamente a su coalición, porque es un tema que los sigue incomodando y los va a incomodar por siempre. Yo comparto con Constanza, la seguridad, un tema que es una política de Estado, debiera haber sido una preocupación siempre, pero lamentablemente este es un gobierno en el cual esa preocupación no estuvo. De hecho, no era parte de su agenda ni de su programa político, y es algo que han tenido que venir a enfrentar ahora. Entonces está bien, está muy bien que el presidente hable, ¿no es cierto?, de mea culpa, de que hable de que se tiene que generar una alianza, que tiene que generar una unidad respecto a estas temáticas, pero eso uno no lo ve tampoco al interior de su coalición. De hecho, si es que no fuera por la derecha, por los votos que le ha permitido entregar la derecha en las discusiones parlamentarias, no tendría la mayoría para poder aprobar ciertas normas. Eso pasó, por ejemplo, con ley de usurpaciones. Hoy día lo estamos viendo también con temas como que están volviendo a levantar, ¿no es cierto?, el tema de la Defensoría de las Víctimas, el tema de la Fiscalía Supraterritorial, que dicho sea de paso, son propuestas que están dentro de la propuesta constitucional, pero sí, que hoy día se vuelven a levantar, y a mi juicio eso tiene que ver también con el contexto en el que estamos viviendo, que es más bien de campaña hacia el plebiscito, de mostrar que algo se está haciendo también en esa línea. Bueno, en la cadena nacional de esta noche, de 20 minutos, el presidente nuevamente abordaba el tema de la seguridad, probablemente algunos observadores decían con más énfasis que en discursos anteriores. ¿Cómo lo lees eso? Es que yo quiero hacer un contrapunto respecto a lo que dice Magdalena. Si uno mira para atrás y dice, bueno, ¿cuál era la estrategia de seguridad que tenían los gobiernos anteriores a este gobierno? Dame los tres ejes fundamentales, los tres principios, las tres acciones. Eso no estaba. Yo leí la entrevista que dio el senador Insulza hace unos días, que decía: el 2003 yo fui protagonista de la elaboración de la primera estrategia de seguridad en Chile, y no he visto en todos estos años una actualización como se ha hecho en este gobierno. Y en este gobierno en particular sí tiene un énfasis distinto, y lo tiene porque lo que nosotros heredamos ya no era la delincuencia común, heredamos nuevos fenómenos delictuales, entre ellos el crimen organizado. Este gobierno implementó la política de crimen organizado, que articula un montón de instituciones precisamente para trabajar con inteligencia en base a eso. Es este gobierno el que ha hecho una reposición histórica de los vehículos de carabineros. Es este gobierno el que ha aumentado históricamente el presupuesto para seguridad pública, este año en el presupuesto un 5,6, si no me equivoco. Entonces, que esto no sea, digamos, que tengamos que hacer mea culpa, o que esto dentro de la coalición del presidente no sea importante, yo discrepo de eso. Y de hecho, me atrevo a decir que creo que en este gobierno, más allá de acciones aisladas o titulares, como escuchamos en gobiernos anteriores, como el inolvidable delincuente se le acabó la fiesta y que no se le acabó nada, porque de hecho fue el año 2020 donde empezó a subir la tasa de homicidio en Chile, aquí estamos bajo menos titulares y más acciones concretas, con una estrategia, con ejes, objetivos y acciones concretas en los cuales están involucrados todas las instituciones del país.
No, yo, o sea, de lo que me alegro es que efectivamente se estén dando acciones concretas. Yo creo que aquí no basta simplemente, en el fondo, con decir aquí estamos, no teníamos nosotros la responsabilidad, no teníamos la culpa. Obviamente, el crimen, y lo hemos estado viendo, ha ido en aumento año tras año, y eso es un hecho el cual hay que enfrentar. Ahora, no comparto con que años anteriores no se haya hecho nada. Yo tampoco vengo aquí a defender a otros, sino simplemente a asumir ciertos hechos. Esta es una coalición que lamentablemente puso en riesgo lo que era el valor de Carabineros, que no creía realmente en el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado, y ahí fue socavando también lo que era en el fondo el enfrentamiento hacia la violencia, hacia la delincuencia. Y en ese sentido, obviamente es importante, cuando uno tiene hoy día que el 90% de la ciudadanía vive con miedo, bueno, por supuesto que hay que tomar acciones, si por eso son gobierno, para poder responsabilizarse y poder tomar decisiones que permitan enfrentar esto a futuro. Pero cuando uno ve también en el pasado cómo votaron, por ejemplo, en el Parlamento normas, cuando uno ve que llevaron al Tribunal Constitucional normativas que tenían que ver con la expulsión de inmigrantes que habían cometido delitos en el país, que habían entrado de forma ilegal, y se opusieron a eso y que lo llevaron al Tribunal Constitucional, claramente también tuvieron una acción más bien obstruccionista en esas materias. Entonces, creo yo que no se trata simplemente de estar sacando responsabilidades, culpas, así como a diestra y siniestra, sino asumamos la responsabilidad que tenemos hoy día, y en lo que sí estoy muy de acuerdo es que esto solamente lo podemos enfrentar si hay una política de Estado y un convencimiento real hacia adelante. Una de las reacciones probablemente más duras respecto a estas palabras del presidente Boric fue de Evelyn Matei, que dijo: no sirve de nada esto, porque hace 6 años podrían haber aprobado leyes que habrían servido para que la delincuencia no llegara a los niveles que hay ahora. Porque hablar en esos términos hoy día es un poquito hablar de política ficción. Quizás las leyes hace 6 años, y me encantaría revisar a cuál se refiere, serían completamente obsoletas hoy en día. En el fondo también lo que pasó en Chile, y que lo vemos ahora, es que las instituciones del Estado comenzaron a quedar obsoletas. Esto no es que a alguien se le ocurrió una buena idea y se la negaron. Y por supuesto que al momento de discutir estrategias de seguridad hay un montón de factores que están en consideración. Y ahí yo creo que ir al Tribunal Constitucional en el marco de una norma que es inconstitucional no es ser obstruccionista. Lo que se pide ahí, porque esto no significa, digamos, que nosotros estemos en contra... Pero veamos qué es lo que consideran inconstitucional en el fondo, ¿no era? Revisémoslo, pero eso sería una discusión un poquito más específica. Que era precisamente la expulsión que hoy día están haciendo, que están pudiendo hacer uso gracias a eso. Y que son normas de expulsión, pero Magdalena, son normas de expulsión que de hecho hoy día estamos proponiendo modificarlas, porque de hecho no sirven como están hechas. Y eso ha sido parte importante de los obstáculos que hemos tenido para poder lograr, como gobierno, la ejecución de esos objetivos. ¿La expulsión de los venezolanos, por ejemplo, de la vía? No sé si de ese caso específico, pero una de las propuestas de los proyectos de ley que hoy día se están discutiendo en el Congreso a solicitud del gobierno tiene que ver con la actualización de las expulsiones administrativas, porque tiene un montón de requisitos que cuando se empiezan a llevar a la práctica, uno ahí empieza a ver cuáles son las dificultades y por qué. No digo que esto sea que se hizo mal hecho necesariamente en el pasado, sino porque ante nuevos fenómenos, cuando hay nuevos fenómenos hay que ir adaptando las cosas. Y yo creo que este gobierno se lo está tomando con sentido de urgencia y ojo, no a propósito del mea culpa de ahora, no a propósito de las críticas de hace 2 meses, no a propósito de las críticas de hace 1 año, desde que empezó este gobierno. Y creo que en eso, si uno mira para atrás e identifica todas las cosas en concreto que se han hecho y el relato y la estrategia que hay, es completamente contundente. Magdalena, para ir cerrando. Sí, no, a mí me parece que en definitiva, efectivamente tenemos que avanzar hacia estas políticas. Yo aquí no vengo, decía, yo no pertenezco a ningún gobierno, no participé de los gobiernos anteriores, entonces no me interesa esa defensa corporativa. A mí me interesa que hoy día nos hagamos cargo de un problema que es cierto. Cuando los chilenos vemos en la SEP que están dispuestos a renunciar a sus libertades para poder combatir la delincuencia, eso solo demuestra que están viviendo con miedo, y el primero que les robó la libertad fue el miedo. Entonces, si no nos enfrentamos a eso de verdad, finalmente son otros los que se hacen cargo y después terminamos teniendo tipos como Bukele, y no porque simplemente sea una teoría del péndulo, no simplemente por populismo penal, etcétera, sino porque le está entregando herramientas a las ciudadanías que no ven en otros lados. Entonces, si como democracia representativa, en el fondo, como autoridades, no nos hacemos cargo, no se hacen cargo desde el Congreso, desde el gobierno, en enfrentar la delincuencia, lamentablemente no vamos a tener soluciones. Y en eso, en todo caso, yo insisto, el gobierno tiene que ordenar a su coalición, porque sigue teniendo tanto personeros del Frente Amplio, personas del Partido Comunista que votan en contra del Partido Socialista Independiente y son la coalición del gobierno. Y por eso es importante que los dichos del presidente Boric, que a mí me parece muy bien la línea que ha tomado, no la está tomando su coalición, y ese ha sido un problema constante de este gobierno. Yo creo que ahí estás tomando una posición como totalizante de episodios puntuales que no es correcto.
Pero ¿cuál que es no lo es correcto? correcto. Usurpaciones, O sea, que hayan estados de emergencia. Usurpaciones, el veto. El sí. veto fue votado plenamente, por ejemplo, por el partido del que yo soy parte, que es Convergencia Social. ¿Qué pasó con los otros partidos? Y está que son bien, y me parte del parece, Frente Amplio? y ojo, me parece bien, y aquí si uno mirara cómo se comportan todas las coaliciones, sobre todo en momentos de alta fragmentación política, claramente que es difícil. Oye, pero cuando uno está pero hablando de ojo un tema acá, como seguridad, que es la pero- urgencia de este gobierno, tú estás Sí, diciendo. o sea, Entonces, si ¿cómo estamos no es capaz hablando de en temas de ordenar seguridad, a su coalición? Esa es la gran pregunta. o sea, llevamos adelante, Es el primero en hacer lo eso. voy a dejar muy claro cómo lo hace. Hoy día tenemos más de 40 leyes aprobadas, publicadas en materia de seguridad. Con una presión que no fue menor, que es más, menor gracias a la que es agenda de más, seguridad. espérame, También que es más seamos que, justo en eso. que es más, son más leyes que las que se han aprobado en todos los gobiernos desde la Bien. vuelta a la democracia. ¿Cómo lo hizo? Bueno, lo hizo el gobierno y lo hizo evidentemente, y ojo con esto, hablando con todos los sectores, porque van a haber algunos en que no les va a gustar todo, Porque hubo un de lado y lado, compromiso pero en lo el que que al final necesitas, estuvieron déjame terminar, dispuestos Magdalena, a legislar porque también. lo que necesitas, precisamente para que sea una política de Estado, es ponerte de acuerdo de allá hasta acá. Y eso lo está haciendo y el los gobierno. primeros que estuvieron dispuestos a ceder fueron precisamente esta coalición, el Frente Amplio, el El Partido tema va a Comunista, seguir, y antes el no tema está en la estuvieron de campaña. acuerdo. Magdalena Vergara, Constanza Schoenhout, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Tele 13 Noche. Muchas gracias a ti. Que estén muy Buenas bien. noches. Gracias.